Instalar Windows en una memoria USB es útil. Para que la computadora lo ejecute fluidamente debe ser una memoria USB 3.1 y que la computadora tenga ese puerto también de velocidad 3.1, porque puedes instalar el Windows en una memoria USB 3.1, pero si el puerto de la computadora es 3.0 o 2.0 correrá a esa velocidad. Yo he probado instalarlo en una memoria USB 3.0 y no es funcional. En crear la memoria se tardó como unas 6 horas y en configurar el Windows, donde configuramos el horario, el teclado, el idioma, el usuario, ahí tardó otras 6 horas. Ya cuando entró al escritorio era lentísimo, desesperante la verdad. Entonces, si tú necesitas o quieres instalarlo en una memoria USB, primero revisa estos datos, que la memoria que vas a configurar sea USB 3.1 y el puerto de la computadora también. Ahora, ¿qué utilidad puede tener Windows en una memoria USB? Una de ellas es que sea portable. Por ejemplo, alguien que repara computadoras puede llegar y conectarlo a un equipo que tiene el Windows dañado y desde ahí intentar repararlo, o si no, intentar recuperar la información y después reinstalar el Windows. Ahora, si tú no te dedicas a reparar computadoras, también te puede servir como una herramienta de respaldo. Cuando te falle el Windows de tu computadora, puedes utilizarla para iniciar Windows, respaldar tu información y después reinstalar Windows o intentar reparar también el Windows del disco duro interno. Ahora, ¿qué es lo mejor? ¿Instalarlo en una memoria USB o en un disco duro externo? Yo te recomiendo un disco duro estado sólido, por ejemplo uno de 240 GB tiene un costo aproximado de unos $20, ya son muy económicos, y la velocidad del Windows en tu disco duro externo será muy rápido. Yo voy a hacer un ejemplo con ese tipo de disco. Lo primero que vas a hacer es descargar el programa Windows. En un navegador escribes descargar Windows 10 u 11, el que desees instalar. Das clic en el sitio oficial de Microsoft y aquí vas a buscar el botón descargar ahora la herramienta, la cual nos va a permitir descargar el Windows en formato ISO. Entonces le das clic y guardar. Una vez que se descargue lo ejecutas, confirmas que sí lo abra e iniciará el asistente de creación del archivo. Acepta los términos de la licencia. Y aquí vas a elegir crear medios de instalación, USB, DVD o archivo ISO, que es lo que necesitamos. Ahora siguiente. Y aquí nos da por default el idioma que tiene la computadora donde estamos creando el archivo ISO. Si necesitas otro idioma, solo quitas esta palomita y eliges tu idioma y edición de Windows. Y una vez que los tienes, le das siguiente. Ahora seleccionas la opción archivo ISO y le das siguiente. Le indicas una ruta donde guardar el archivo ISO. Yo lo guardo en el escritorio y de nombre tendrá Windows. Le doy guardar. Comenzará el proceso de descarga y creación del archivo ISO. Este proceso va a tardar un poco, yo voy a recortar el video. Una vez que termine le das finalizar y esperas un momento. Ahora vamos a descargar la aplicación que copiará el Windows en el disco externo. En el navegador escribes Rufus. Le das clic en el sitio oficial de Rufus. Y ahora vas a la sección descargar y le das clic en este link. Cierras esta ventanita y le damos guardar. Ya tenemos las aplicaciones o archivos para hacer la memoria o disco externo con Windows. Vamos a la carpeta donde lo descargamos, en mi caso es el escritorio. Voy a abrir la aplicación Rufus ahora. Conecto el disco duro USB externo, pero recuerden, si tú tienes una memoria USB 3.1 y el puerto es USB 3.1 en tu computadora, puedes usar una memoria USB. Aquí detecta el disco duro, vamos a configurar los parámetros de la aplicación. En elección de arranque lo dejas en disco imagen ISO y le das clic en seleccionar. Eliges el archivo ISO que descargamos de la página de Microsoft. En opciones de imagen eliges Windows to Go. Esto es muy importante, que es lo que hará que Rufus instale el Windows en el disco duro externo. Si eliges otra opción, crear un disco para instalar Windows, entonces asegúrate de que sea Windows to Go. En esquema de partición eliges GPT si tu computadora es reciente. Si tienes un equipo antiguo, entonces eliges MBR. En mi caso es GPT. Los parámetros de sistema destino, opciones de formateo, no cambies nada, lo dejamos con los valores por default. Y ahora le das clic en empezar, eliges la versión de Windows de tu computadora, le damos OK
Nos abre esta ventana y aquí vas a quitar la palomita, la opción impedir que Windows 2 acceda a los discos internos. Activas la opción crear una cuenta local y escribes un nombre de usuario. Aquí activas la opción establezca las opciones regionales del usuario de la computadora y activas deshabilitar la recopilación de datos de privacidad para que cuando se configure el Windows salte ese paso. Aquí nos indica que todo lo que contiene el disco se borrará, le damos a aceptar y comienza a crear las particiones del disco que necesitará para Windows y continúa con el proceso de copiar los archivos y carpetas de Windows en el disco externo. Este proceso puede tardar un poco. Voy a recortar el video y listo. Con este paso ya está listo el Windows en el disco duro. Ahora vamos a conectar el disco duro en la computadora donde lo vamos a configurar. Enciendes la computadora y presiones la tecla F2 para entrar al BIOS. Ahora vas a Startup o Arranque y en esa pantalla checas que esté el modo de bootear como UEFI. Ahora vamos a elegir que arranque con el disco duro. Entramos a la secuencia de booteo y aquí me aparecen dos dispositivos. Miren, el disco duro USB me aparece en tercera posición. Para cambiarlo de posición voy a presionar las teclas más y menos. Aquí me indica, miren. Entonces voy a mover de posición los dispositivos 1 y 2 y así se sube el disco duro a la posición 1. Y listo, ahora presiono la tecla F10 para guardar los cambios y salir del BIOS. Se reiniciará la computadora e iniciará con el disco duro USB. Va a comenzar el asistente de configuración de Windows, como cuando lo instalamos en cualquier computadora. Esta configuración se hará solo esta vez. Posteriormente, cuando volvamos a conectar el disco duro externo, ya iniciará en el escritorio. Aquí seleccionas una red para conectarte a internet, yo lo haré más tarde, entonces le indico que no tengo internet. Acepto los términos de la licencia. Y aquí configuro el usuario que le indiqué. Recuerdan que cuando le dimos comenzar en la aplicación Rufus, uno de los parámetros que configuré es que me creara el usuario, por eso aquí ya no me pregunta por el nombre de usuario ni la configuración de privacidad. Esperamos un momento, miren, ya casi termina y aquí está, ya entró al escritorio. Ahora vamos a abrir el explorador de archivos para ver las unidades que tenemos conectadas. Miren, vamos a abrirlo. Vamos a equipo. Y aquí tenemos la unidad externa, miren, como unidad principal o como unidad C, y la unidad secundaria que es el disco interno de nuestra computadora. Miren, aquí tenemos la carpeta de los usuarios. Entonces, si en alguna ocasión llegara a fallar tu Windows y no lo puedes reparar y necesitas sacar la información, con esa unidad externa inicias Windows, accesas a tu información, la respaldas y después puedes reinstalar el Windows en tu disco interno. Y esa sería una de las utilidades principales que le doy al tener un Windows instalado en un dispositivo USB. Poder recuperar tu información cuando se dañe el Windows de tu disco interno. Y además, para finalizar, te recuerdo que si deseas instalar una memoria USB, revisas que sea 3.1 y el puerto de la computadora también. Si no, lo que te recomiendo es que lo instales en un disco duro de estado sólido. Espero que este video te sea de mucha utilidad. No olvides darle like, compartir y suscribirte. Por aquí te dejaré otros videos con herramientas que te pueden ayudar en algún momento con la tecnología. Adiós.